Gracias a ti, hermano. Gracias. Vamos a orar entonces y poner en las manos del Señor este tema tan importante. Vamos a orar, hermano. Oremos. Bendito Señor Jesús, Padre Celestial, dador de la vida, dador de todas las bendiciones redentivas, Señor. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti, confiando, Padre, que tú nos hablarás esta noche y pidiéndolo también, Señor, en tu santo y bendito nombre, el Señor Jesucristo, que des palabras, Señor, a nuestro hermano Boris, que traerá este tema, Señor, muy importante. Abra nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, y que abramos nuestro corazón, Señor, para la obediencia plena a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta caminata, porque te necesitamos, Señor, de principio a fin, hasta que lleguemos al destino, Señor. Te queremos glorificar después de la reunión y gozarnos y hablar de las maravillas tuyas, de cómo tú nos hablaste, Señor, como los caminantes de Maús, Señor, hacia ciudad de eterna primavera, Señor. Te rogamos la bendición, Padre. Todo lo ponemos en tus manos. Que nuestros oídos estén prestos, Señor, y nuestro corazón a recibir, Padre, y la obediencia nunca falte en nuestra vida, Señor. Te rogamos todo esto, Padre, pidiéndolo en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios Amén. le bendiga. Muy bien, hermanos, en esta tarde pues pensábamos en un hermano que nos trayera este tema, pero el hermano pues no puede estar presente en esta reunión. La próxima semana el hermano pues posiblemente esté presente para empezar con este tema. Y entonces por ese motivo pues en esta tarde a ver si algún hermano nos quiere compartir lo que el Señor pues le ha dado respecto a este tema que ganó, ¿no? Que son doctrinas dentro del mensaje, de suma importancia. Creo que en el tiempo en el que vivimos, este es un tema de los más importantes. Entonces, pues en esta tarde, si es que algún hermano desea compartir lo que el Señor le ha dado respecto a este tema, pues sería muy bueno. El tiempo que necesite, am, será bueno. Si el hermano Boris pues tiene algo que compartirnos, pues será muy bueno escucharlo al hermano o al otro hermano, pero en esta tarde vamos a hacerle así como algo informal. Pero si algún hermano tiene algunos minutos para compartir, pues lo escuchamos. No sé, hermano Boris, si usted puede compartirnos en esta tarde. Dios les bendiga. A veces es difícil cuando se está en un grupo así de diferentes lugares tocar esta clase de temas porque no nos conocemos ni sabemos lo que cree el uno y el otro. Sí, lo que le puedo decir en lo que he estado estudiando el año pasado y sobre la historia de la iglesia es que hay muchas doctrinas, hermano, muchas doctrinas que nacieron allá atrás en el pasado, en la historia. Y el hermano Diógenes Dornell hace una presentación en uno de sus estudios que se llama El hombre se muere, pero no su espíritu. Creo que así se llama. O el hombre se va, pero no su espíritu. Voy a tratar de encontrarlo ahora. Y él habla de algunas doctrinas que se iniciaron allá en el principio, en la primera iglesia. El mismo profeta dice que todo tuvo su origen y los espíritus no mueren si los que se van son los hombres, pero los espíritus y las ideas que quedan. Entonces yo al estudiar el año pasado, eh, tengo un profesor de historia de la iglesia con el que tomo algunas clases sobre el primer siglo y este año el segundo siglo. Eh, me doy cuenta al oír la historia, al leer, al averiguar que son los mismos viejos espíritus que no han muerto, hermano, y hoy están en el mensaje, hermano. Están metidos otra vez y de distintas maneras. Bueno, podemos entrar en doctrinas, pero también hay asuntos graves de moral que se hacen y se cometen.
Al meterse en la historia uno puede entender por qué el hermano Branham dice ciertas cosas, ciertos puntos y la perspectiva que él tenía sobre ciertas doctrinas. Eh, Eso, voy a tratar de buscar el apunte ahora y si lo encuentro voy a estar compartiéndolo y cedo la palabra por ahora si alguien más pudiera tocar el tema. ¿Por qué digo que es difícil en un grupo como este? Porque si yo digo retorno, puede haber alguien del retorno. Si digo trueno, puede haber alguien de los truenos y así. Entonces, por eso es difícil etiquetar al otro como falso o como ismo. Para mí algo falso es William Soto Santiago, por ejemplo, es algo falso. Pero los movimientos que se han levantado en el mensaje tienen bastante de verdad. Bueno, William Soto es otra cosa, nada que ver. Pero eso lo hace que sea un poco complejo a mi modo de entender, porque la verdad no muere conmigo, ni en mi pensamiento. Entonces yo pudiera tener cosas erradas, pensamientos errados, y la gracia de Dios me permite después, más adelante o ahora, uno de ustedes sacarme del error. Entonces es difícil ponerle a otro esa etiqueta para mí, porque hay cosas que uno mismo creía o enseñaba que ahora no las ve de la misma manera. Eh, entonces hay que tener un poco de gracia. Si nos referimos al ismo, a la doctrina, estudiémosla, analicémosla por la palabra, pero si entra un espíritu de descalificación, simplemente eso yo creo que no es lo correcto en mi pensamiento. Voy a buscar ahora lo que escribió el hermano Diógenes, voy a ver si lo tengo aquí, y si no lo voy a buscar, lo voy a compartir también. Creo que lo tiene en español el hermano y vamos a analizar algunas cosas que el hermano, si nos da el tiempo y no hay nadie más que quiera tomar la palabra, eh, que el hermano compartió allí en su escrito. Recordarles que el hermano Diógenes, él dice que él no es un maestro, él es un escriba, y un escriba, eh, la escritura nos habla de los que Dios enviaría escribas en medio nuestro, y un escriba es uno que va comparando citas y va comparando, tomando ciertas cosas y comparándola y viéndole también su origen. Entonces eso es bueno lo que hace el hermano en cuanto a la historia. Dios les bendiga, hermanos. Cedo la palabra si hubiera alguien más que quiere entrar en esto. Podemos hablar de la doctrina del retorno, de la doctrina de los truenos, pero ya eh, cada uno puede tomar su propio veredicto, si es falso, verdadero y esas cosas. Desconozco muchas cosas. Está el asunto también de las dos almas, que comenzó con Paul Jones en los 70. El- en ese tiempo, el hermano Perry Green citó a tres ministros a presentar su doctrina en los 70, puede ser en el año 73, en Tucson, en la iglesia del hermano Perry Green, fueron citados los ministros, fueron ministros de diferentes países, México, Venezuela y otros lugares. Los que ya eran ministros en esos años estuvieron presentes eh, en esas reuniones y el primero que presentó fue William Soto Santiago y él estuvo más de una hora parado en el púlpito. Ese video está en internet, esa grabación está aquí en YouTube, eh, y usted puede ir a la grabación y él tiene un intérprete y él está predicando y eso. Yo soy amigo de hermanos que son testigos presenciales de esa reunión, que estuvieron allí y cuando comenzó el hermano Green y otros ministros a enfrentar esa doctrina, él simplemente cerró su Biblia, se paró con Bermúdez y salieron de esa reunión. También estuvo allí el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Coronado, Fabián Coronado y otros ministros más estuvieron allí. Entonces, eh, también le tocaba exponer a Paul Jones, pero como el hermano, o más bien William Soto, se tomó todo el tiempo y toda la palabra y toda la reunión para él, él y su punto, y nadie lo frenó, sino que hasta que terminó, no pudo exponer Paul Jones su doctrina y tampoco pudo exponer el hermano Bernabé García. Eran los tres ministros que fueron citados a exponer ese día: William Soto Santiago, Paul Jones y el hermano Bernabé García. Y finalmente no pudieron exponer ni Paul Jones ni Bernabé García. Paul Jones tenía una doctrina, tengo aquí conmigo un estudio sobre ese asunto,
de la doctrina que más o menos él tenía, que no es nada cerca de lo que el profeta enseña, ni la Biblia, directamente herejía. Aunque él no pudo ni alcanzó a exponer su punto, en el libro del hermano Fabián Coronado, Crónicas del Mensaje, del año 1966 a 1999, el hermano Coronado dice que Paul Jones se retractó de su doctrina porque no tenía mucho fundamento bíblico ni en el mensaje. Era una u otra cita suelta. Pero el hermano Paul Price, que estuvo allí en esa reunión, él dice que la verdad es que Paul Jones no testificó porque eh, William Soto se tomó todo el tiempo. Y eso hizo que ni el hermano Bernabé ni Paul Jones pudieran exponer su doctrina. Al poco andar, Paul Jones llegó a creer que la revelación bajo el séptimo sello era la poligamia, pero él muy generosamente le dijo a la congregación y a los hermanos, eh, no es necesario que todos manifiesten este misterio, basta con que uno lo manifieste y ya está todo manifestado. El séptimo sello, dijo él, en la poligamia, entonces basta con que yo tenga dos esposas, ustedes no se preocupen, no entren en lo mismo, solo yo en representación de ustedes, yo me sacrifico por ustedes. Y bueno, esas razones por las cuales el hermano Oliveira habla muy duro de Paul Jones. Eh, Hay otro hermano que el profeta nombra en el pregunta y respuesta sobre los sellos, que era un teólogo, o que él habla en ese mensaje también. Es cuando el hermano Abraham está leyendo, creo que sobre Apocalipsis 7, y él dice que ese grupo que sale de gran tribulación es la iglesia. Y el teólogo es nombrado allí. El hermano le dice, hermano Abraham, vuélvalo a leer, le dice. Y el hermano Abraham lo vuelve a leer y le dice, gracias, hermano. Le dice. Creo que más o menos así el contexto de esa cita. Y ese hermano que le dijo al profeta, vuélvalo a leer, eh, era un buen hermano y también terminó creyendo en este asunto de las dos almas y también terminó en adulterio. Y era uno de los teólogos, él sí era teólogo, que el profeta respetaba mucho, era un hombre muy bíblico, pero por familiarizarse con Paul Jones, se desvió en su doctrina y se desvió en su moral y terminó en una tragedia. Sabemos que William Soto también terminó acusado de todo. eh, en Venezuela, por ejemplo, tenía prohibida la entrada porque era un degenerado, un abusador, y así tenemos tantas cosas. Porque al entrar en los ismos también se presenta la característica que detrás de algunos o de la mayoría de los falsos se presenta un degeneramiento moral también, de dos esposas, tres esposas, abuso sexual, estafa, un montón de cosas que se dan porque no es el Espíritu Santo. Entonces, el hermano Oliver dice, adultera tu doctrina y tendrás poligamia. Eso, ese era un dicho muy firme que él tenía. Entonces, por eso podemos analizar algunas doctrinas, pienso yo, pero hay algunas cosas que tienen demasiado de verdad, descartando a Paul Jones, descartando a William Soto Santiago, a Cacao Philip y a toda esa gente que ya es otro su mensaje, pero hay doctrinas que son dignas de sentarse y analizar, hermano, el asunto del regreso, el asunto el asunto del regreso, el asunto de los truenos, es digno, hermano, de sentarse y analizar. Yo conozco gente que critica mucho al hermano Coleman, pero nunca ha leído un mensaje de él, un folleto, no sabe dónde está el error. Entonces, esas cosas, hermano. Dios les bendiga. Voy a buscar ahora el apunte del hermano Diógenes, como les decía, y voy a compartir con ustedes algunas cosas. Yo sé que hay mucho que decir, pero analicemos la doctrina, hermano. Ese sería mi invitación. Dios les bendiga, hermano. Bueno, no sé, hermanos, me parece que también estuviera bien que pusiéramos como una base, una plataforma para lo que se va a estar hablando, para tratar de ser un tanto más claros.
aquí hay hermanos que son jóvenes todavía, no son ministros de años, digamos así, son jóvenes que están recién entrando al ministerio. Y ellos yo entiendo que tienen muchas inquietudes. Entonces, por razón de ellos también, creo que sería bueno también poner como una plataforma. Como por ejemplo, sería una pregunta así, como una plataforma. Sería, ¿qué tan peligroso es doctrinas extrañas? Porque hasta donde entiendo, pues hay tres clases de doctrinas, según la Biblia. Doctrina de Dios o sana doctrina, doctrina de los hombres y doctrina de demonios. Creo que por ahí pudiéramos iniciar como una plataforma antes de entrar a los puntos claves de doctrinas diversas. ¿Qué tan dañinas pueden ser estas doctrinas? ¿Daña poco, daña mucho? Dependiendo la doctrina que sea. Es porque las diversas doctrinas de lo que trae confusión. ¿Qué más puede traer confusión? Es porque hay diversidad, diversas doctrinas, es lo que trae confusión entre el pueblo. Entonces creo que por ahí pudiéramos iniciar algo por ahí como una plataforma para seguir ampliando. Hermano Ángel, ¿qué dice usted? Dios bendiga, hermano Freddy, Dios bendiga, hermano Boris y a todos los hermanos. Por supuesto que son temas espinosos porque hay dentro de la franja del mensaje, desde la banda izquierda hasta la banda derecha, dentro del mensaje, hay toda una gran gama de líneas, sublíneas, líneas de pensamiento, tendencias, que fueron surgiendo desde los años 60, después de la partida del profeta, o 70, hasta el día de hoy se han multiplicado de una manera impresionante. Entonces por supuesto que hay de todo. Específicamente hay doctrinas diversas y también doctrinas extrañas dentro del mensaje. Y hay otras doctrinas que, como dice el hermano Boris, tienen componentes de verdad. Eh, y entonces están dentro, enmarcadas ya, bueno, lo de William Soto Santiago y otros como, es verdad, Jacob Philip y otros más que se fueron ya de las bandas, digamos, del mensaje a un mensaje personal propio de ellos, sería otra cosa. Ahora, por supuesto, en cuanto a doctrinas y que van surgiendo, que surgen, hay mucho para decir. Y bien, como decía el hermano Boris, yo, en lo personal también tengo conocidos en las distintas líneas del mensaje, que son buenos hermanos y que creen lo que creen de todo corazón. Obviamente no creo igual que ellos, ¿no? Y me lo han presentado. Sobre todo en los años 90 me han presentado oficialmente 2 o 3 líneas, han venido emisarios a presentarme la doctrina para que pertenezca a la línea de ellos y me presentaron con lujo de detalles las doctrinas que creían. Y yo con todo respeto lo rechacé, pero no sino porque no creerlo. Digo, no, yo la verdad no creo, no lo puedo creer a eso, me resulta muy difícil de creerlo a la luz de lo que conozco del mensaje, de lo que conozco de la Biblia. No hay manera de que lo crea, por lo menos ahora, no sé, yo no lo creo. Los respeto y todo, pero me presentaron en un sinnúmero de ocasiones, hermanos de distintas líneas, sus doctrinas para que venga a que yo conociera esta doctrina y por supuesto me dieron el material, ¿no? Este, así que hay mucho para decir. El hermano Fabián Coronado sí hace la reseña primera de cómo comenzaron los primeros grupos a subdividirse, ¿no? Antes, al principio estaban todos juntos, los hermanos, pero luego empezaron a dividirse por líneas de pensamiento, ¿no? La línea de los truenos de Coleman empezó a poner más énfasis en la parte profética, en la parte de los 7 truenos o de los mensajes de los 7 sellos para adelante,
dejando las cosas básicas y yendo más a la parte profética. Los hermanos de Venezuela se quedaron con la ortodoxia de Barquisimeto, de los mensajes, las doctrinas básicas, los quitando el velo, las primeras palabras habladas en español y demás, y empezó a ver, y después, bueno, por supuesto, con el desfasaje de Bermúdez Marín, William Soto Santiago y Candelario hacia el nombre nuevo, aparece ya una doctrina ya más difícil de digerir, que era el nombre nuevo de Dios, William Branham, y el rebautizar en el nombre de William Branham, el nombre del eterno del Hijo de David. Yo te bautizo en el nombre eterno del Hijo de David, William Marion Branham, bueno, todo esto, ya, por ejemplo, ese tipo de doctrina sí trae un daño, porque si yo me bautizo en el nombre de William Branham, en el nombre eterno del Hijo de David, va a destruir mi fe, obviamente, porque el bautismo es una identificación con el Señor Jesucristo, con su obra en la cruz del Calvario, con el que murió por mí, derramó su sangre por mí, y me identifico con él, con su muerte, sepultura y resurrección. Y si yo me rebautizo en el nombre eterno del Hijo de David, William Marion Branham, destruye mi fe, porque el que le da de menos no le hace nada. Por ejemplo, aspersión, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no le hace nada. Pero si le da de más, lo mata, dice en esa receta eterna. Si le da de más, lo mata, porque destruye su fe. Ahora él está creyendo que está bien bautizado, ahora que está bien, que ahora sí, porque, y bueno, entonces su fe empezó a ir hacia otro lado. Y es destruyente eso de la fe. Es el peligro de cuando las doctrinas no anclan en la palabra y en el mensaje puro, si van a destruir la fe o si la van a edificar. Porque si son doctrinas, por más extrañas que parezca, pero son verdaderas y vienen por el Espíritu de Dios, producirá mayor arraigo en Cristo y en su palabra. Ahora, si son doctrinas diversas y extrañas, como dijo el hermano Freddy, que tienen otra procedencia, no de Dios, eh, eh, la doctrina de Dios es como dijo Jesús, si alguno cree que puede realmente creer que mi doctrina no es mía, sino de quien me envió. Y, pero hay doctrinas de hombres, tradiciones, cosas que inventaron los hombres. Y hay otras que son doctrinas de demonio directamente. Bueno, al haber tres tipos de espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu humano y el espíritu del diablo, por supuesto que esas son las distintas procedencias. Ahora, eh, analizar las líneas solo por las líneas mismas y descalificarlas no estaría bien. Ahora, sí estaría bien, bueno, por ejemplo, el hermano que nos va a traer los mensajes o el tema de él, el tema de los sismos y demás, él ha estado batallando en esta línea de batallar contra ismos, doctrinas, pero debatiendo sobre las doctrinas, es decir, si están correctas, si están incorrectas, y bueno, por supuesto no está bien descalificar, porque lo que hoy no vemos bien, mañana sí lo podemos ver más claro. Lo que hoy no entendemos, quizás en un año lo entendamos mejor. Y hoy podemos estar errados y mañana podemos estar correctos. Lo importante es estar correcto en el corazón, aunque en la doctrina no se esté muy bien, uno ve hasta dónde ve. Pero si se está correcto en la doctrina y errado en el corazón, ahí ya no hay arreglo. Entonces, sí es muy importante debatir las líneas, los cursos, las líneas de pensamiento que ha tomado el mensaje, las doctrinas para beneficio de todos, pero de una manera siempre con altura, con respeto y bíblica. Es decir, es como los hermanos que, que me presentaron su doctrina, aún la línea de los hermanos chilenos de la línea de William Soto Santiago, los primeros misioneros que vinieron en el 88, más o menos, 89 a Buenos Aires, que eran de Lota, hermanos, preciosos hermanos, hermano Carlos Cabeza, habían sido de la iglesia de David Mora, de los Truenos, pero salieron a la línea de William Soto Santiago, y ellos fueron primeros misioneros en Argentina,
y me presentaron ahí automáticamente, los conocí, me presentaron el mensaje de ellos, me llenaron de folletos, todos los puntos habidos y por haber. Y por supuesto no lo creí, no lo creí porque era la continuación, era un octavo mensajero, era un mensaje más arriba, era la continuación del mensaje del hermano Branham. Y yo recién estaba armándome del mensaje del hermano Branham, digo, no, yo me quedo con el último mensajero y la verdad no los respeté y todo, pero no podía creer, adentro mío no podía creer. Seguí manteniendo relación con ellos hasta no hace mucho, humanamente, son buenos hermanos, lo creen de corazón, pero no hay manera de que pueda yo creerlo, y esto ya es una cuestión de fe. Muchas veces se descalifica de un lado, pero también del otro, porque si ellos presentan una doctrina, ¿no? Y para mí esto es lo peor, o sea, si ellos presentan una doctrina, y uno no las recibe bueno, y entonces ellos ya cierran con, bueno, si no eres predestinado nunca lo verás. Esto solamente es para los predestinados, y bueno, entonces uno siempre queda en un escalón más abajo, es una virgen fatua, alguien que no tiene revelación, que Dios no le concedió, y ellos siempre se colocan un escalón más arriba. Esto es una constante que se ve en muchas líneas. Este fin de semana, casualmente, me piden, o sea, una solicitud de amistad en Facebook, un hermano de México. Y bueno, como tenía muchos amigos en común y demás, no, yo no lo conocía, pero bueno, tenía muchos amigos en común, digo, bueno, es un buen hermano, tiene amigos míos también en común, bueno, lo acepté. Y de arranque, entonces, él, lo primero que hace cuando acepto su solicitud de amistad, ni siquiera me saluda. Ya y nomás me baja línea y me tira una diciendo, bueno, eh, ¿cómo es? Uno, dos y tres. Primero el profeta, segundo el apóstol, tercero ministerio quíntuple y visión de la carpa hacia la eternidad. Como diciendo, esta es la única que te queda, ¿no? Esta es la única vía que tenés. Un, dos, tres. Y la visión de la carpa, un, dos, tres. Hermano Branham, el segundo, el apóstol, por supuesto, Coleman, y ahora el ministerio quíntuple, que predica el mensaje del hermano Coleman, es el único que entra dentro del cuartito y que se va a la eternidad en la visión de la carpa. Bueno, eh, y esto solo para los predestinados, y esto solamente el que no tiene revelación nunca lo verá. Bueno, está bien. Y bueno, entonces yo no tengo revelación de eso, nunca lo veré, seguramente seré una virgen fatua, está bien, Dios le bendiga. Pero ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás me puso el cuchillo en el cuello, ni siquiera me saludó. Y si no lo puedo ver, si no lo puedo ver, no soy predestinado porque solamente los predestinados lo verán. Pero esta es una línea que hay que ser predestinado para verla. Pero la otra línea también dice lo mismo. Los hermanos que en el 98 de la Voz de la Restauración vinieron desde Bolivia, del apóstol Limachi, y me presentaron el mensaje del retorno, como lo tenían en el 98, en ese tiempo, me presentaron todos los mensajes, me dieron material y me esclarecieron y me presentaron cada una de las doctrinas, el recogimiento, eh, bueno, lo del avión, lo del libro de la vida, lo del rapto en Jerusalén, bueno, todo, lo del el almacén y la cocina, todo. Y me dijeron, usted, y ellos llegaron el día que justo un domingo que estábamos teniendo cuenta regresiva, que quizá habrá sido el culto que más unción hubo en Montes de Sion, no creo que algún otro culto haya habido como tanta unción como el de cuenta regresiva. Era como una nube que había. Y los hermanos que habían venido comisionados de Bolivia a traerme el retorno, dice, bueno, estamos sorprendidos cómo Dios puede usarlo igual, a pesar de no estar en el retorno. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Dice. Entonces, bueno, y me dijeron, si usted sin el mensaje, porque cada línea también se abroga la interpretación correcta del mensaje. Y esta es la teoría o la doctrina del embudo, o sea que para irse en el rapto uno tiene que pertenecer en última instancia a la línea de ellos, y si no, no tiene revelación y no lo puede ver. Bueno, más allá de que tengan doctrinas correctas, más allá de que tengan verdades, más allá de que tengan luz en muchas cosas que nosotros no tenemos, el hecho de hacer un embudo
que hay que pasar por ahí, si no uno no llega a perfección o no se van al rapto, y bueno, a mí ya me pone el freno para decir, bueno, no me iré en el rapto, no llegaré a perfección, no seré la novia, no se hagan problema por mí. Dios sabe todo. No me habrá querido dar revelación de esto, y bueno, pero todas las que me presentaron también en el 98 fueron muy tremendas. La del recogimiento, tremendo. Tengo los cassettes del apóstol Limachi predicando el recogimiento y todo el proceso de recogimiento para ir los escogidos, iglesia por iglesia, el hermano Branham regresando con el libro de la vida y yendo a buscar a los escogidos, yendo en el avión a Jerusalén, porque el rapto sucederá a Jerusalén. Bueno, todo el proceso, todo completo. Le digo, bueno, pero me es difícil creer esto, la verdad, no, no lo puedo creer así. Bueno, quedó registrado, me siguieron dando todo lo que puedo, hasta que no, me resistí, no, la verdad no lo creo dentro de mi corazón, y se fueron. Y bueno, y quedó así, y quedó registrado en La Voz de la Restauración como que Ángel Monte rechazó el mensaje de ellos, o como le llamen en ese tiempo, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, le decían el retorno, los hermanos de Bolivia le decían el retorno. Eh, que quedó en los registros, incluso hace poco un hermano en Tucumán, cuando le dijeron, ¿por qué no le habla al hermano Ángel? No, porque el hermano Ángel ya en el 98 rechazó esto, está registrado en Voz de la Restauración. Y bueno, así que he tenido experiencias y con los hermanos de distintas líneas que desembarcaron en Montesión y bueno, y me presentaron su- su- sus, sus doctrinas, su línea de pensamiento y demás para que me uniera a sus líneas. Bueno, no dudo de que tengan verdad. Los hermanos de los truenos en un principio no querían compartir sus folletos, después un hermano clandestinamente me traía los impresos de los sermones de Coleman y, y bueno, y por supuesto pude estudiarlos a fondo también, y bueno, y también el retorno, y bueno, y también lo de William Soto Santiago, y también el nombre nuevo, que eran las más grandes que había en ese tiempo, y luego la ortodoxia de Tucson, que bueno, que era la ortodoxia perfecta, y también uno no podía estar en desacuerdo, porque como era ortodoxia y era perfecta, si uno estaba en desacuerdo con ello, también estaba mal. Entonces, eso es por ahí lo difícil que en discernimiento del espíritu el hermano Branham dice, eh, usted cuando discierne qué está tratando de hacer con su grupo, o sea, hacer un grupo que tenga preeminencia y que sea el único, o esto, lo otro, o está tratando de acercar la gente a Cristo, a que se conecte con el Señor, cuál es su motivo y cuál es su objetivo. Entonces, las líneas del mensaje, cuando llegan a un punto en que se convierten en la única vía para la preparación, para el perfeccionamiento, para el aparejamiento y posterior rapto, parece ser como que tienen la exclusividad, la interpretación correcta del mensaje, y que es la única línea que tiene la interpretación correcta del mensaje, transformándose en la única piedra en la playa. Cuando es así, más allá de que tengan verdades, el dilema sería este. Está bien, tienen verdades, pero si yo no pertenezco a la línea de ustedes, y me quedo. Y sí, bueno, sí, se queda. Porque lo que Dios le dio al hermano Branham, después el apóstol lo trajo acá, y ahora el ministerio quíntuple vindicado que sigue el mensaje del apóstol es el único que puede aparejar la novia. Bueno, y Rayman Gómez, por ejemplo, en Honduras, es el único que puede hacer de la novia una esposa, es el único que va a presentar a la novia y convertirla en esposa. Para ser esposa y entrar en las bodas del Cordero hay que estar bajo el ministerio de Rayman Gómez. Si no, será solo novia, pero nunca será esposa. Y bueno, y Javier Sánchez de Nicaragua es el que puede poner nombres en el libro de la vida. Y por favor, hermano Javier, pongan el nombre de mis familiares, de mis sobrinos, de mis primos, en el libro de la vida. Y él fue constituido, según Isaías, en testigo y maestro de las naciones, y todos vendrán a arrodillarse delante de Javier Sánchez de Nicaragua, incluso José Brana se arrodillará. Y bueno, entonces tenemos ya no solo doctrinas que hacen daño, sino líneas que terminan en el embudo.
en ese embudo donde para poder ser perfeccionado, para poder ser eh, aparejados e irse en el rapto, hay que pertenecer a esa línea. Bueno, nosotros hicimos, bueno, una rebelión, como decir, bueno, nos declaramos independientes de toda línea del mensaje, de toda línea del mensaje. Y si Dios quiere prepararnos, nos preparará y nos acomodará y nos llevará a tener compañerismo con los hermanos que tengan verdades que nos servirán y demás, pero no perteneceremos a ninguna línea de la doctrina del embudo, de la que se dice que si no estás con nosotros, no, no alcanzarás perfección, o no te irás en el rapto, o no llegarás a la estatura del varón perfecto, o no escalarás a la piedra de corona, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quizás no tenga ninguna duda que uno escuchaba a los hermanos, a Samuel Lebrón, y escuchaba los mensajes del hermano Coleman en los cultos, tremendos mensajes, sin ninguna duda, que sí, pero el problema quizás que yo vi, por lo menos de mi parte, es cuando la línea de pensamiento que está dentro del mensaje, con la porción que ellos tienen, eh, la llevan de una manera absoluta diciendo, esta es la vía y esta es la interpretación correcta del mensaje para aparejar la novia. El resto o están abajo, o como dice el hermano de allá de Perú, que ellos están ministrando en capacidad de voz de arcángel, que están ministrando desde el lugar santísimo, y que el resto de los hermanos están un escalón más abajo ministrando desde la esfera de la voz de aclamación. Y o sea, nosotros somos los pobres hermanos que estamos en la esfera de la voz de aclamación, pero ellos están más arriba, ministrando en capacidad de voz de arcángel. Bueno, Dios los bendiga. Nosotros, a Gata, si podemos ministrar la voz de aclamación, es gran cosa, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación, ¿no? Pero bueno, así hay de todo, y en los últimos años han proliferado muchas más doctrinas, pero ya con mucho veneno que hace daño, como el de Reymán Gómez, como el de Javier Sánchez, que eso es definitivamente errado, obviamente. Ahora, las grandes líneas que se hicieron fuertes y tuvieron ramificaciones en toda América Latina, por supuesto que tuvieron grandes verdades y tuvieron porciones de mucha luz en muchas cosas, pero el mal para mí, desde mi punto humilde de vista, es convertirse en la única referencia, en la única piedra en la playa y en el único poste de señal de decir, bueno, es por acá. El que quiera irse en el rapto tiene que venir por acá, si no, no se va. El que quiera aparejarse tiene que venir por acá, si no, no. Y bueno, ese es por ahí un poco el asunto. Ahora, sí sería importante, por supuesto, para ser justos, y dice, ¿puede nuestra ley condenar a un hombre que no le ha oído? No. Entonces, bueno, eh, cualquiera de las doctrinas, de las distintas líneas del mensaje, debe ser juzgada, analizada o vista a la luz de la palabra y del mensaje de la hora, si está correcto o no. Esa es la mejor manera de analizar una doctrina que por supuesto que puede convertirse en ismo. Pero bueno, ahí estamos. Hoy estamos con una pequeña introducción al tema, y todos los que estamos en este grupo venimos de distintas tendencias. Yo conocí el mensaje a través de los hermanos de Venezuela. Eh, no me lo peleé con ningún hermano en Argentina, sino a través de los hermanos de Venezuela. Estaban por quemar en la iglesia cuadrangular unos libros, unos quitando el velo, y un diácono amigo de la iglesia cuadrangular, Willy, dice, no lo tiren, no lo quemen, porque eso le puede servir al hermano Ángel de la iglesia Espíritu Santo, porque él es medio como que apologista, predica contra las falsas doctrinas del cristianismo, los mormones, testigos de Jehová, y si esto es doctrina solo Jesús, le va a venir bien para estudiarlo, y no era doctrina solo Jesús. Ahí estaba el quitando el velo, la simiente de la serpiente, la otra la simiente de Dios, estaba la estatura del varón perfecto, un fotocopiado, y estaba un cassette que se llamaba ¿Por qué estoy en contra de la religión organizada? Y me lo pasan.
Ya cuando leo La simiente de la serpiente, nada más me emborraché absolutamente. Y las tetralogaron perfecto, ni hablar. ¿Y por qué estoy en contra de la religión organizada? Fueron los primeros mensajes que oí. Salid, decía, salid de ella, y gritaba con todo, y Jorge Smith decía, salid. Y el hermano Branham decía, salid con todo en inglés, y el hermano Jorge decía, salid. Tremendo mensaje, en cinta. Escribía y nomás Barquisimeto, Venezuela, y el hermano Prado me mandó la serie Quitando el Velo, los primeros 27 de la palabra hablada y los fascículos de la ciudad de la iglesia. Me los deglutí, volví a escribir y me mandaron los 7 sellos en fascículo. Los envíos tardaban 6 meses, venían por barco. Y luego volví a escribir y me dijeron no tenemos más. Todo lo que teníamos en Imprenta Barquisimeto ya se lo dimos, pero trate de contactar a alguien que crea el mensaje en Argentina. Pero escriba a Jeffersonville, obra misionera de, no, la obra de Asociación Evangelística William Branham, que en ese tiempo estaba cambiando a Grabación en la Voz de Dios. Y me mandaron unos mensajes y me dieron dirección de unos hermanos de Argentina. Yo ni sabía que había iglesias del mensaje, que existían, y bueno, y ahí contacté. Así que amo los hermanos de Venezuela porque fueron mis primeros mensajes y esa obra fue gloriosa. Y dice, Willy es un pastor en la provincia de San Luis, y Willy es amigo mío, por supuesto, y dice, hasta el día de hoy me arrepiento de haberte dado esos mensajes, y hasta el día de hoy te agradezco, Willy, que salvaste esos mensajes del fuego y me los pasaste a mí. Así que bueno, los hermanos de Venezuela tienen una gran parte y ellos se quedaron con la parte básica, quizá ortodoxa, elemental, este, básica, y los hermanos, yo me acuerdo cuando los hermanos de Venezuela vinieron acá a Argentina, yo conocí al hermano Soto y al hermano Naim, y ellos siempre decían, los hermanos del norte tienen el mensaje muy arriba. Bueno, están allá arriba en la estratosfera del mensaje, siempre con los misterios, con las cosas proféticas, con lo más. Y bueno, había toda una gran diferencia, ¿no? Yo lo empecé a notar, que había una cosa primaria que había en el mensaje, las doctrinas básicas, bautismo bíblico, un profeta venido, las vírgenes, predestinación, las edades, todo eso, y después estaba la parte profética que era como la cosa primaria acá y la cosa universitaria allá arriba, y faltaba como un eslabón del medio, porque las doctrinas que surgieron más así, porque algunas tomaron porciones básicas del mensaje, como la de la restauración apostólica de Malaquías 4, y otros tomaron la parte profética de Apocalipsis 17, los misterios de los sellos para arriba, del 63 para arriba. Y bueno, y ahí estábamos, surgieron tantas cosas y acá estamos, pero lo más importante me parece es que una doctrina, sea correcta o sea incorrecta, el tema es que no se convierta en un ismo. Porque si aún nosotros tuviéramos la doctrina correcta y decimos, bueno, para irse en el rapto tienen que venir con nosotros porque tenemos la doctrina correcta, la interpretación correcta del mensaje del hermano Branham. Si no, no van a aparejar, si no van a llegar a perfección. Así sucedía también en una de las provincias que estuve. Salieron los hermanos a invitar a la cena. El pastor mandó a invitar a la cena, a sacar a los hermanos de las otros tabernáculos, porque estaban bajos, nunca iban a llegar a perfección, pero la cena se había servido, había lugar, y entonces empezaron a invitar a de los distintos tabernáculos a que salgan de esos tabernáculos y se fueran al tabernáculo tal, X, porque ahí estaba la verdadera palabra, la verdadera cena. Y bueno, y tampoco es así, porque si no ahí uno se convierte en ismo. Eh, Aunque tenga la palabra correcta, aunque tenga la doctrina verdadera, si uno se convierte en la única piedra en la playa, ahí estaría un poco mal y volvemos a la ley del embudo, que es la ley y regla de todos los sismos en la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva, cuando surgieron los primeros, hasta el día de hoy. La Iglesia Católica puso una vez un dogma: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Bueno, esa es el ismo más grande, la secta más grande, ¿no? Si no estás acá, no tenés salvación.
Y bueno, si nosotros en el mensaje decimos, si no estás acá, no son la novia, no llegarás a perfección, o no te irás en el rapto, nosotros mismos, sin quererlo, y aún con las doctrinas correctas, pudiéramos hacer unismo. Y bueno, un poco por ahí es el tema, desde como yo lo veo, ¿no? Más allá de las doctrinas específicas, que es noble y bueno discutirlas, verlas y tener entendimiento de ello. A mí me bombardearon, siendo un ministro joven del mensaje, me bombardearon con todas las doctrinas vida y por haber del mensaje en ese tiempo, 98, 99, 2000. Así que bueno, imagínense la coraza que nos tuvimos que hacer contra todo y las que surgieron locales adentro del país, que no eran internacionales, grandes líneas. No, no, las locuras nacionales que surgieron dentro del país. Un sinnúmero de doctrinas que no se pueden creer, pero surgieron dentro de nuestro país. Y bueno, hubo que hacerles frente porque no eran para edificación, no eran ni para crecer ni para mejorar. Eran por ahí doctrinas de hombre, desviaciones, interpretaciones carnales, que eran destruyentes de la fe, ¿no? Y bueno, hay mucho que decir, hermano. Bueno, hasta acá nomás. Dios le bendiga. Hermano, no sé cómo plantear esta como pregunta. ¿Cuándo se convierte en doctrina un dicho, un pensamiento o una palabra? Algo así pudiera ser la pregunta. Porque uno tiene derecho, ¿no? A dar alguna opinión en algún punto. Y no estaría mal, pues es lo mejor de mi entendimiento, pudiéramos decirlo así. Es cierta cosa. Pero, ¿cómo se convierte ese pensamiento en una doctrina? ¿O cuándo se convierte en doctrina eso? ¿O cómo se sabe que eso es en sí una doctrina que creen? Algo así puede ser la pregunta. Sí, hermano Freddy, es muy, muy clara la pregunta. Eh, por supuesto que todo predicador o expositor de la palabra tiene sus convicciones, sus pensamientos y se para. Es como decíamos la otra vez. Algunos proféticamente dicen Trump es de Dios, es Ciro, es Isaías 45. Dios lo dijo por Ciro, pero también lo dijo por Trump. Bueno, y se juegan. Y son buenos hermanos, pero se juegan en una línea. Y otros dicen, no, Trump es del diablo, es un cordero, es del sistema del cordero que habla como dragón. Así como no puede salir un papá bueno, tampoco del cordero que habla como dragón va a salir un líder bueno de ese sistema tenebroso, ¿no? Bueno, pero se juegan también, diciendo uno dicen de Dios y otros dicen del diablo. Y bueno, uno está errado y otro está correcto, o los dos están errados, o los dos no pueden estar correctos, pero se juegan en pensamiento. Ahora, para que sea doctrina, tienen que sacralizarlo, decir, bueno, esto es así, 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 y los creyentes de su iglesia y sus seguidores tienen que creer eso, y a rajatabla, o sea, no pueden creer otra cosa, ya se cerró como doctrina. Eso la iglesia católica, las enseñanzas, por ejemplo, de los padres de la iglesia, a veces se contradecían y todo, pero la iglesia católica agarraba de acá, 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 y finalmente como iglesia cerraban una doctrina, dice, este padre de la iglesia dijo este otro dijo lo otro, el otro se contradijo acá, pero la mayoría dijo así, así que la iglesia acepta esto como doctrina y lo pone en categoría de dogma. Y ya no se puede mover, y todos los que están dentro de la iglesia tienen que aceptar eso porque es una doctrina. Es como nosotros decimos ahí, bueno, ven, doctrina de la iglesia, el bautismo, creemos en el bautismo bíblico, creemos en esto, en aquello, en lo otro. Bueno, ya es doctrina de la iglesia local y el que pertenece a esa iglesia local cree esa doctrina. Ahora, cuestiones que son grises, que el predicador o expositor se juega diciendo, bueno, esto no es muy claro, pero yo creo que puede ser así, bueno, son interpretaciones, son ángulos, son puntos de vista y son piezas que se ponen en el cuadro. Pero cuando se sacraliza ya como doctrina, dogma, que todos los creyentes de esa iglesia local o de ese grupo de iglesias locales labonadas
que ya lo creen, que ya está sacralizado, entonces hay eslabonada desde el norte hasta el sur de nuestro continente, un montón de iglesias y grupos que tienen un ministerio quíntuple que tiene sacralizada una doctrina y que solo pueden predicar esa doctrina y no salirse de ahí, y que lo aceptan ya como dogma sagrado prácticamente. Entonces, bueno, es una doctrina ya. Y está bien, ellos lo creen, y está bien, porque lo creen, lo hacen, no lo hacen con mala intención, lo hacen porque lo creen con todo su corazón. Ahora, ahí ya se convirtió en doctrina, no en una línea de pensamiento, en una posición, o en un, o o en un jugarse en esto, poner una pieza del rompecabezas, creo que esto es así, pónganlo en el cuadro, considérenlo. No, ya cuando se sacralizó como doctrina y que debe ser aceptada o es aceptada por los creyentes, que pertenecen a ese cuerpo local, y bueno, o a esa línea o esa federación de iglesias locales que creen en esa línea de pensamiento, bueno, ya se convirtió en doctrina dogma. Y bueno, y eso es así, lamentablemente, es así. Este, ahora, cada iglesia, por supuesto, tiene que tener una doctrina, por supuesto, porque si no, siempre va a ser un continuo debate. Eh, entonces tiene que tener mínimamente un piso doctrinal donde pararse cada iglesia local, y que los que llegan se identifican con eso y se paran por eso. Ahora, predicaciones que surgen con distintas cosas nuevas que van saliendo, distintas posesiones, sobre todo en las cosas proféticas, sobre todo en las cosas proféticas, interpretaciones, bueno, correrán por cuenta de aquel que lo expuso, lo trajo. Pero si ya eso avanza a que todo el grupo que lo sigue o todo el grupo que está asociado con él tenga que aceptarlo o se para por eso, bueno, ya sí, es una doctrina, eh, y más si después se plantea como que es una revelación y el que no la tiene está errado, que lo contrario a esa revelación es error. Ya se le da, dentro del mensaje no se le da categoría de dogma, sino que se le da categoría de revelación. Y es extraño porque de las tres líneas que hay, todas dicen, nosotros tenemos revelación de esto, y nosotros tenemos revelación. Y un hermano dijo, yo tengo revelación de esto, y es de la línea A. Y el otro hermano dijo, no, pero el Señor nos ha dado a nosotros la revelación de esto, de la línea B. Y la línea C también tiene revelación de Dios de esto. Y bueno, pero son tres revelaciones distintas. Son tres coronaciones distintas, porque cada uno corona la pirámide como la ve. Algunos la coronaron, William Soto Santiago, él fue la voz de la piedra angular. Los hermanos de los truenos colocan con el ministerio del hermano Coleman, coronan la pirámide de esa manera. Ahí los hermanos del regreso esperan el retorno del hermano Branham para hacer y completar la obra que tiene que completarse, del tercer jalón inconcluso y todo lo inconcluso que no ven. Y bueno, y cada uno corona, cierra la obra, la pirámide, la corona con lo suyo y le llama que tienen revelación. Cada uno de los tres, A, B y C, o D también, o E y F también, revelación. Entonces no se le llama dogma en el mensaje, se le llama revelación. Y cuando se dice revelación es en un hándicap más grande que dogma, porque revelación es que se la dio Dios. Y entonces dice, bueno, entonces uno tiene que retroceder y dice, bueno, está bien, hermano, si Dios le reveló esto, yo no puedo decir nada, pero obviamente a mí no me lo reveló y quizás yo no sea escogido para ver eso, seguramente. Y a mí no me importa realmente no ser escogido para ver eso, porque uno es lo que es. Yo tengo un chihuahua y tengo un caniche. Y por más que yo le diga a uno, tú eres un león, y al otro, tú eres un tigre, y llamarlos, tú eres un tigre y tú eres un león, porque estás con... No, ellos son lo que son. Uno es un chihuahua y el otro es un caniche. Y nosotros somos lo que somos. Si somos la novia, somos la novia. Y si somos virgen fatua, somos virgen fatua, porque la tela fue cortada. Y si somos las otras ovejas, somos las ovejas. Y si somos hebreos 6, somos hebreos 6. Somos lo que somos. Entonces, lo peor que puede haber es que por el temor nos infundan
por miedo a no irnos en el rapto o a irnos en la tribulación o a no ser parte de la novia, nos infundan temor y nos atemoricen para que pertenezcamos a la línea A, a la línea B o a la línea C. No, lo que somos somos y Dios nos pondrá donde tengamos que estar, sin ninguna duda. Dios no está derrotado, estará exactamente el número que tiene que estar en el rapto, estará el número que tiene que estar y no faltará ninguno. Y el plan de Dios tendrá éxito. Pero a base del temor y de la descalificación y de, bueno, en el mejor de los casos somos vírgenes fatuas siempre, ¿no? Entonces, para todas las líneas, en el mejor de los casos somos buenos hermanos, pero que no tenemos revelación. Y bueno, que así será, quizás. Pero doctrina dogma o doctrina revelación. Cuando ya se dice eh, que una posición, por ejemplo, como que Trump es Ciro, que es una revelación, bueno, entonces ya es una cosa de dogma, porque ya Dios lo dio y Dios lo dijo. Dios dijo que Trump era Ciro de Persia. Isaías 45 era Ciro de Persia y era Donald Trump. Entonces ya es una revelación, ya viene de parte de Dios, está más arriba que dogma incluso. Entonces, bueno, entonces ahí ya se convirtió en doctrina. Y los seguidores, obviamente, los seguidores de ese ministerio se encolumnan ahí. Ahora, distinto es que uno diga, mire, yo lo veo así, y estudiando esto me maravillé porque he visto esto y quizás pueda ser así. Eh, Creo que puede ser así y lo comparto, pero de ahí a que lo sacralice y lo ponga como dogma, entre comillas, revelación, y es otra historia. Habría que ver, y hay muchísimo para ver dentro del mensaje, pero lo más peligroso sería eso, ¿no? Si no perteneces a nosotros, entonces no eres la novia o eh, no eres escogido, Dios no te lo ha revelado. Y si no me lo puedes demostrar por la palabra, lo que me estás presentando, y me cierras la discusión diciendo, si no eres predestinado, nunca lo vas a ver. Bueno, es muy fácil así, ¿no? Pero lo ideal sería así, sentarnos con un buen espíritu y si ellos creen así, yo creo, estoy seguro, y son buenos hermanos que creen eso, lo creen de todo corazón, salvo los malintencionados y demás, ¿no? Que solo tienen ambición de poder y como dijo el hermano Boris, no solamente adulteran la palabra, sino que después hay todos desfasajes morales por todos lados en eso. Eh, pero hablando de los sinceros y verdaderos, yo creo que son sinceros los hermanos y lo creen de corazón. Eh, pero bueno, ahí está la cosa, poder sentarse y con altura y con buen espíritu cristiano, poder ver cualquier tipo de doctrina, sea profunda, sea difícil. No hay por qué ni enojarse ni ponerse mal, sino que es algo muy noble, como los santos de Berea, y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no? Dios les bendiga. Sí, hermano Ángel, es tremendo porque acá nuestra situación es demasiado complicada, porque esta semana pues fuimos a Cuellaje para hacer la ordenación del hermano Daniel allá en Cuellaje, pero qué tristeza, hermano, realmente una pena tremenda ver la situación ahí. Y pues yo les pregunté porque hace un par de años, todito el 100% de la iglesia le querían al hermano Daniel como pastor. No querían a más nadie. A él lo querían el 100% de pastor hace un par de años. Como pretexto, desde que una vez vino a predicar aquí donde mí, cambiaron. Principalmente es una familia que es grande. Ellos son, es una familia grande. Ellos son los que cambiaron de opinión. Así es que esta vez que fuimos, pues aquí están los hermanos pastores, hermano Samuel también. Yo les pregunté, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué es que ahora ya no le quieren al hermano Daniel como pastor? Si hace un par de años el 100% lo querían como pastor. ¿Cuál es el motivo? O sea, si hay un motivo justo, pues digan. O sea, ¿qué les ha hecho el hermano?
El hermano les viene ministrando la palabra por 15 años, sin recibir un centavo de salario. Nada, absolutamente. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Qué les ha hecho el hermano? O sea, dijeron que por doctrina. Eso fue lo que algunos dijeron, por doctrina. Pero, ¿cuál doctrina? O sea, ¿dónde estamos nosotros errados en doctrina? Pues por ahí se basaron en el ayuno, que según por qué no hacemos cada primer día del mes el ayuno. O sea, eso han hecho doctrina. El hermano Samuel, pues él les dijo, pues prueben por el mensaje y por la Biblia que hay que hacer cada primer día del mes el ayuno como doctrina y lo hacemos. Pero claro, no pueden probar. Pero ese fue el pretexto, lamentablemente, para que toda esta familia, pues no le aceptara al hermano Daniel como pastor. Hermano Samuel, ¿desea hablar? Dios le bendiga. Samuel, Sí, hermano, Dios les bendiga. A lo que estaba el hermano Ángel rato diciendo, sería que nosotros también caeríamos, digamos así, como los pentecostales, los bautistas, como dijo el profeta, ¿no? Nosotros creemos esto y los presbiterianos están fuera del cuadro, ellos no tienen nada que ver. Caeríamos en ese mismo sistema, entrando a lo que el hermano Ángel estaba diciendo hace un momentico. Sería así, mi hermano Ángel. Dios te bendiga, hermano Samuel. Y si uno pone una cerca y levanta la bandera diciendo nosotros somos Perdón, la única vía perdón, verdadera, y bueno, sí, porque hacemos como una especie de en el istmo, denominación. en, Y, en- cl- y claro, nos en el convertimos en istmo que usted estaba mencionando. y nos convertimos, y bueno, me acuerdo que una vez de Estados Unidos habían dicho, bueno, hay que tener cuidado con el angelismo, decían en Argentina. El angelismo, increíble. ¿Por qué? Porque nos habíamos convertido en llaneros solitarios, tirabomba, en guerrilleros prácticamente, como el Che Guevara, que no estábamos en el radar y no nos adheríamos a ninguna de las líneas, y entonces tenían miedo que brotara eso y dijeran, bueno, el angelismo. Bueno, eh, sí, ahora si uno dijera, sí, si no creen como cree el hermano Ángel, entonces no se van en el rapto, no son la novia, entonces más vale que sería un ismo, por supuesto. Y estaríamos haciendo lo mismo que hicieron todos, en todos los tiempos. Pero obviamente que no es así, ni puede ser así bajo ningún punto de vista. Perdón, porque estaba mencionando que sea una doctrina verdadera o una doctrina falsa. De todas maneras, se volvería un ismo si nosotros pusiéramos en este sentido, digamos, esa cerca. Si no vienen ustedes acá, nosotros tenemos la verdad. Si no vienen ustedes acá, entonces ustedes están perdidos. Eso sería como el hermano Branham decía, ¿no? Claro, nada más que en el mensaje es más sutil, no se dice están perdidos. Se dice no se van en el rapto, no llegan a perfección. Es como el hermano que mandó a todos a las bodas del rey, a los vallados, a los caminos, a salir, vayan por todos los tabernáculos, vayan por toda la iglesia, inviten a los hermanos que vengan acá, porque acá está la comida, acá el toro ha sido matado, la cena está servida y todavía queda lugar. Es decir, ellos tenían el alimento verdadero, la doctrina verdadera, la interpretación correcta del mensaje, y los otros pobres hermanos no tenían eso. Entonces, bueno, aún, aún que fuera verdad, que tuvieran más luz y que estuvieran mejor que los otros pobres tabernáculos de esa provincia, tampoco es para ser así, es decir, acá está la verdad y vengan acá porque si no, en ese tabernáculo nunca van a ser perfeccionados o en aquel no van a ser perfeccionados, vengan acá. Y bueno, ahí se convierte en un ismo aún con cosas verdaderas, pero ya ese espíritu no es verdadero. Es decir, ese es el punto. La doctrina correcta y el espíritu errado.
Y bueno, mejor tener la doctrina errada entonces y tener el espíritu correcto, tratar de ayudar a los hermanos en lo que se pueda ayudar, en lo que Dios nos ha dado para poder ayudar, pero no ir más allá de eso. Ahora ha habido ministerios prominentes, con gran luz, hermanos tremendos, coperos del rey, que sirvieron el vino de una manera muy tremenda, los grandes ministerios del mensaje, ni hablar, ¿no? Pero de ahí a que cada copero se erija como la única vía, eh, y que sea el único heredero del hermano Branham, que tenga la interpretación correcta del hermano Branham y que por esa vía se llegue a la corona o se llegue al cuartito o se llegue al rapto o se llegue como se lo quiera llamar, bueno, ahí es otra vez el embudo, ¿no? Bueno, eso es algo a ver, pero eso es, por supuesto, y el nicolaísmo tiene gran parte en todo eso, porque es la ambición de poder, es todo eso, y el nicolaísmo puede jugar mucho ahí. Eso por un lado. Y aún con la doctrina correcta, que sería más, que sería peor todavía, ¿no? Con la doctrina correcta, siendo ortodoxos, siendo la parte más pura del mensaje, la parte más clara, ortodoxa, decir, bueno, el resto está en un escalón o dos escalones más abajo y por acá pasa la cosa. Y bueno, eso también sería hacer unismo, porque sería decir, bueno, esta es la única vía. Es la única piedra en la playa, lo que el hermano, si ustedes buscan en el buscador única piedra en la playa, aparece 1.000.000 de veces, dicho por el hermano Branham. Y eso es lo que nunca puede pasar. En la multiforme gracia de Dios no hay una piedra única en la playa, salvo los 7 mensajeros, que fueron únicos en cada edad. Pero después, la multiforme gracia de Dios ha constituido de todo, como decía el hermano Boris, hasta les envió escribas, maestros, profetas, y a unos matarán, a otros perseguirán. Y bueno, hay una multiforme gracia que son balances, porque aun cuando un hombre prominente se sale, por ahí le aparece un escriba que le pone todas las citas, le pone todas las escrituras y le tira el edificio abajo que armó el hombre prominente, ¿no? Este, tratando de construir otra torre para llegar al cielo. Entonces, bueno, la multiforme gracia de Dios tiene su reaseguro, ¿no? El plan de Dios está firme, está seguro, el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor a los que son suyos y no hay manera de cambiar. Dios bendiga, hermano Samuel. Samuel, creo que el espíritu determina todo, hermano. Por eso el mensaje discernimiento del espíritu. Cuando uno no puede discernir el espíritu en el hombre, no puede identificar. Hay que discernir el espíritu, la intención, los propósitos que el hombre tiene y en base a eso juzgar las cosas. Porque por eso es que el profeta dijo, prefiero, o sea, es preferible estar errado en doctrina, pero correcto en el corazón. Pero algunos están en ambas cosas equivocados, probado por la palabra mismo, muy claramente, de que la doctrina y el espíritu están mal. Es que la Biblia y el mensaje los identifica. Entonces, pero principalmente el espíritu es el que está muy equivocado en muchos. La doctrina, si el espíritu está correcto, pudieran corregir su doctrina. Pero si el espíritu está equivocado, jamás van a corregir la doctrina. Porque el Espíritu Santo mismo se encargaría de corregir lo que está mal. Al menos, bueno, yo pensaría así, ¿no? Que si es que yo soy algo mal en doctrina y alguien me corrige y con la palabra, pues yo estoy dispuesto a corregir. ¿Dónde está el problema? Y no ser cerrado.
El problema está ahí cuando son cerrados, tienen ese espíritu así, entonces no hay cómo, no hay cómo por ahí. Entonces, como dijo Jesús, dejadlos. Si un ciego y otro ciego, ambos caerán al hoyo. Es en vano estar lidiando. Hermano Dino, Dios le bendiga. Ah, sí, interesantísimo el tema y yo me felicito y por eso me identifico mucho con ustedes acá, porque lo hacen con bastante prudencia y con mucho tino, ¿no? Uniendo la intervención del hermano Boris al principio y el hermano Ángel, pues es muy edificante en la forma de cómo tomar esto. Eh, Decía el hermano Branham, y eso lo sabemos, de que los hombres nos vamos, pero los espíritus quedan. Y eso viene desde Génesis. Vea lo que padeció el ministerio de Moisés. Cuando se fue allá, el Señor lo tomó por 40 días, entonces aquí ya habían inventado otra cosa, ¿no? Y por envidia, por lo que haya sido, pues un espíritu en contra del canal de Dios. Y allá se manifestaron, hicieron los ídolos y todo aquello. Y esto han venido esos dos espíritus. Es más, el mismo hermano Branham en algunos mensajes nos recuerdan que esos dos espíritus vienen caminando desde Génesis hasta nuestros días. Entonces estuvo allá con Caín y Abel, estuvo donde cuando el Señor Jesucristo pues se manifestó en Judas, eh, y ahora dentro de nosotros no nos escapamos de eso. Hablando de el mensaje de la hora, hablando un poquito de una comparación con Moisés otra vez y lo que está sucediendo ahora. Cuando la primera vez hubo necesidad de agua allá en el desierto, el Señor le dio las instrucciones a Moisés que golpeara la piedra y vino agua, tipo y figura de la palabra, ¿no? Y en una segunda ocasión sucedió lo mismo, pero le dijo que le hablara a la piedra, a la roca, pero él en una parte emotiva y con la presión de la gente, pues, se fue y golpeó. Entonces hay una similitud en lo siguiente, hermanos, que, y le dijo en esa ocasión, ese sale en Números 20, del 1 al 13, sale, estuve leyendo, que se le dijo entonces en la ocasión que tenía que hablarle y la golpeó. Entonces eso vino a constituirse como las aguas de las rencillas. ¿Por qué? Porque lo hicieron fuera de las instrucciones de la voluntad perfecta de Dios. Y eso está sucediendo en parte con el mensaje de la hora. ¿Por qué? Porque cuando viene el hermano, se aparece el ministerio del hermano Branham, ¿quién se aparece? ¿Quién desciende? El Señor Jesucristo. Entonces, en su primera venida como hombre, vino y fue crucificado, fue golpeada la piedra, era el momento. Ahora, en su manifestación en este gran ministerio de Apocalipsis 17, es el Señor Jesucristo, una vez más, manifestándose, pero a través de su siervo, de su profeta, y es como ahora nos toca es hablarle al Señor, porque Él no está aquí para ser crucificado otra vez. Pero entonces lo golpeamos, lo crucificamos nuevamente, y en parte pasa lo que está sucediendo. No le tocó al hermano Branham. El hermano Branham quiso y él anhelaba estar vivo en el momento de la resurrección y el rapto y vivir todo eso. Él siempre lo decía y decía que estábamos en el tiempo final, más no. El Señor ha prolongado el tiempo una vez que se llevó al hermano Branham, tipo y figura del profeta Moisés, que vio la tierra prometida de lejos como la vio también el hermano Branham en su visión profética, porque de eso nos habla el mensaje. Pero a él no le corresponde estar en esta hora. Pero el Señor, por eso el Señor también inquietó al hermano Branham en función del profeta, del personaje de Josué, que era el que venía después para seguir el trabajo que estaba haciendo Moisés. No entra Moisés, pero le toca a Josué.
Y el Josué de la hora con nosotros es el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, conduciendo a su pueblo en este tiempo final con las mismas instrucciones que le dio a Moisés, en este caso al hermano Branham. Ese es el mensaje. Entonces, estas generaciones se van quedando, algunos, la mayoría pues de aquel avivamiento cuando el hermano Branham, por causa generacional, pues van quedándose, y las nuevas generaciones son los que estamos para tener esa gran experiencia, esa gran profecía que está, esa hora sagrada que está profetizada de la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto se está manifestando, los espíritus contrarios ahí están dando la batalla y se manifiestan dentro del mismo movimiento del mensaje. Entonces, cuando el hermano Branham estaba en la tierra, él explicó en ese tremendo mensaje de la restauración del árbol novia, y en muchos otros también lo indica. Hay uno de la semilla, bueno, total, que explica al final que la borla va a expulsar al trigo. Entonces se hablaba en aquel tiempo del hermano Branham que esa borla era la parte pentecostal. Entonces expulsaba el trigo, que era el movimiento del mensaje que empieza a tomar cuerpo una vez que estaba el hermano Branham. Pero el hermano Branham ya no está en la escena, y han pasado ya hace 60 años, más de 60 años, y siguen sucediendo cosas. Y lo que estamos viendo dentro del mensaje, esto lo voy a hacer como una pregunta y una inquietud que yo tengo. Si es de aclarármela a alguno de ustedes, pues bien recibido es. Yo considero, hermano, que una cosa fue considerado en el tiempo del hermano Branham, la borla, como el pentecostalismo, para expulsar el trigo que veníamos a hacer nosotros salido de las denominaciones. Pero en este proceso del hermano Branham a nosotros, en este proceso se han manifestado todas estas cosas de distintas corrientes y otras, con lo que dijo ahorita el hermano que intervino. Bueno, en el fondo vamos a hacer lo mismo que están haciendo las denominaciones. Al poner una cerca por aquí, otra cerca por allá, entonces caemos en ismos distintos, y en el fondo es como hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La pregunta que yo iba a hacer: ¿era la borla realmente allá en la denominación pentecostal la cual dio lugar a esto a través del ministerio del hermano Branham? ¿O esa borla que contiene el trigo está actualmente ahora y va a expulsar y está expulsando al verdadero trigo, que es el que se va como ladrón en la noche, por medio del Señor Jesucristo, venir a buscarse a sí mismo, al trigo? ¿Por qué digo la borla hoy día? Porque todas estas corrientes de doctrinas distintas, y muchas muestran que no hay temor de Dios o están totalmente cegados. Y si vamos a lo que pasó, y sí, reciben revelaciones desde otra dimensión, y eso lo vemos allá en la experiencia del profeta Micaías, en Segunda de Reyes, en Segunda o Primera de Reyes, donde el mismo Señor dijo: ¿quién inducirá acá para que vaya allá y suba a tomar allá en Galaad? Creo que donde iba no tenía que ir. Entonces, pero tenía que cumplirse la palabra dada a través de Elías. Entonces Micaías, a sabiendas de eso, pues se puso fuerte contra aquello y tenía una revelación distinta a lo que ellos tenían. Y el Señor permitió: ¿quién inducirá acá para que suba? Y se le apareció un espíritu de error, un espíritu de engaño, o sea, de otra dimensión. Y dijo: yo pondré palabra en boca de sus profetas para que los engañen. Entonces el Señor nos los dice en la palabra, y nos lo recordó el hermano Branham, y lo acaba de decir el hermano Ángel. El Señor nos conoce a nosotros y también conoce a los que no son. Entonces el Señor permite cosas porque Él conoce el corazón de los hombres en este tiempo, dentro del mensaje. Y debemos ser muy, pero muy cuidadosos. El Señor nos procesa primeramente a cada uno de nosotros en lo personal, y nos va llevando y nos va madurando. Y bienaventurados
los que realmente somos trigo, porque el que es trigo, el que es de Dios, el que es del Señor, como dice la palabra, pues, tratarán de engañarlos, pero no podrán ser engañados. Y el enemigo, ¿qué agarra? Agarra la palabra. Así le habló a Eva, así le habló al Señor Jesucristo allá en el desierto también. Y cuanto más aquí, cada quien que busca y tiene un sentir de empezar algo distinto, agarra verdades del mensaje, pero en su sentir muy dentro lo está mezclando con una cosa que no es de Dios. Y ahí comienza una distinta diferenciaciones de doctrinas dentro del mismo mensaje. ¿Acaso todo eso tiene que suceder? Sí, tiene que suceder, porque el Señor sabe y conoce quién es su verdadero cuerpo. Y los que no son, por muy mucho que quieran aparentar que no son, pues en algún momento han de manifestarlo. Es tremendo. Entonces, lo triste de esto es que yo por lo menos hago un esfuerzo de más allá, celebrando a los que ya conocen el mensaje y están en el mensaje, pero tratar de llevar esto a personas que no conocen el mensaje. Entonces hay que ser muy cuidadoso para llevarles esto a personas que no conocen el mensaje en cuanto a las enseñanzas que se le están dando y cuidarlos con un celo de prudencia a que no vean mucho esas tantas diferenciaciones de doctrinas dentro del mismo mensaje. Por ejemplo, ya para ir terminando, lo que está sucediendo ahorita, y tenemos que reconocerlo y hablarlo entre nosotros, el hermano Joseph Branham, yo me pongo un poquito en sus zapatos y al ver tantas diferenciaciones de doctrinas que están surgiendo del mismo mensaje, pienso yo, esto es un pensamiento personal, me imagino yo que él de alguna manera en su forma de proteger el mensaje optó por recomendarle a los ministros y a todos de, bueno, entonces oír directamente el mensaje del hermano Branham. En este caso, él pone el ejemplo de lo que son las cintas. Yo no es que estoy de acuerdo de un todo, no estoy de acuerdo de un todo en eso, porque tampoco vamos a eliminar los ministerios como el Señor lo estableció en Éfeso, en los 5 ministerios que tienen que estar guiados por el Espíritu Santo. Entonces, respetar el sentir del hermano José Branham y no digamos, yo no soy del que lo voy a acusar de todo, como he visto sin mucho temor que lo acusan, no, de que eso es una doctrina, que es un movimiento de las cintas. Yo leo los mensajes y así como los leo, también los escucho. Yo no veo nada de malo en eso. Por supuesto, no se puede tampoco decir, no, que la verdadera novia es la que solamente escucha cintas. Tampoco es así, porque no es verdad. Pero ahí tenemos que cuidarnos unos de los otros. Y siento que el hermano José Branham, independientemente de que está llevando adelante esa posición en cuanto a la cinta, merece respeto y consideración. El hijo del hermano Branham, y ya conocemos la historia de eso, siento que él lo que está tratando es darle una protección al mensaje. No estoy de acuerdo con el hecho tampoco de que vamos a limitar el desarrollo de los ministerios de pastor, de profecía, de maestro, de evangelista, no debe ser. Entonces, cuidarse mucho. Yo aquí en Venezuela, hablando como dijo el hermano Ángel, en Barquisimeto, que es la ciudad principal del mensaje en Venezuela, que ahí se llegó, es lamentable porque en el mismo Barquisimeto hoy día hay una división muy fuerte, donde ministraba el hermano Galdona, en la calle 34. Bueno, ellos tienen ahí una concentración y hay otra concentración en lo que llaman la iglesia de restauración. Entonces son totalmente, no hay entendimiento alguno entre ambos. Y entonces si te ven caminando con uno de los de allá, ya te acusan, o si te ven por acá. Y es muy triste que eso está pasando, pero en el fondo podemos ver que necesario es, si el Señor permite eso, como para que cada quien dé el color de las plumas que tiene.
esto es tremendo. Yo me agrada y por eso estoy acá con ustedes. Mi hermano Freddy cuando me invitó y cuando yo veo, porque todos aquí nos escuchamos y escuchándonos más o menos podemos ver la posición doctrinal de nosotros y veo bastante prudencia en este grupo, mucho más que los de acá propiamente en Venezuela, que bueno, ha habido reuniones y eso es fuego fuerte, guau, guau. Entonces, los felicito y hay que tener, sí, mucha prudencia. Y al final tiene que ser como dice la palabra. Y como dice la palabra en Romanos 8, aquellos que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no le va a decir a uno una cosa y a otra cosa totalmente contraria. Ahí está pasando algo, pero gloria a Dios, el mismo Espíritu nos va y nos vindica a cada uno de nosotros, en la alma individual de cada uno de nosotros, pues, que somos sus hijos. Así que, qué bueno, para adelante, mis hermanos, que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo. Dios le bendiga, hermano Dino. Poniendo un caso, hermanos, es que esto no es así nomás. Esto de doctrinas han traído confusión tremenda. Y nosotros que estamos a cargo de almas, con responsabilidad de cuidar ovejas que el Señor nos ha encargado, no es así nomás. Al menos en mi manera de ver. ¿Qué tal si este pastor que dice que registra los nombres en el libro de la vida esté por acá cerca mío? Les voy a decir a los creyentes, pues si el hermano tiene una buena intención, vayan nomás allá. Si creen ustedes que él está bien, vayan. No, yo no puedo hacer eso. Si yo puedo identificar claramente por la Biblia y el mensaje que eso es una doctrina errada, yo lo voy a decir. Y con todo lo que hay en mí, yo me voy a parar en contra de esas cosas. Entonces, creo que hay doctrinas que son muy fáciles de detectar, que son antiescriturales, antibíblicas, antimensaje. Hay otras doctrinas, como se decía al principio, que sí, en verdad hay que sentarse a escudriñarlas. Entonces, sí creo que hay que hacer también esta diferencia en estos tipos de doctrinas, porque traen tremenda confusión en medio del pueblo. Hermano Boris. Quería decir que lo que hacen los hermanos a veces es poner, o crees esto o tienes la marca de la bestia. No creer esto es rechazar el Espíritu Santo, porque esto es una revelación de Dios y así dice el Señor. Y en nombre de revelación, como decía el hermano Ángel, se hacen muchas cosas en nombre de la revelación. Todos predican, es que Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me reveló. Una vez enfrenté a un hermano por decir que Dios le revelaba cosas a él y bueno, simplemente dejó de hablarme. Porque él quería presentar que tenía revelación como el profeta tenía revelación, un canal directo con Dios y contacto directo así. Entonces yo le dije, no hermano, la luz viene por un mensajero y de ahí se difunde a través del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos en decir únicamente lo que el mensajero dijo. Pero no todos los que salen comprenden cuán necesario o cuán estricto decir solamente lo que el mensajero dijo, sino que le agregan aquí, le quitan allá y al poco tiempo el mensaje deja de ser puro y el avivamiento se muere. Y lamentablemente afecta a la gente que está detrás, oyendo, aprendiendo y gente sincera. Y la gente es enseñada a casarse con la iglesia, a casarse con la doctrina o con la religión. Yo conozco casos acá en Chile de hermanos que ahora veo y decían, nosotros no sabíamos que existían otros grupos, no sabíamos que existían otras iglesias, éramos nosotros, el grupo tal y nadie más, aquí en Santiago, y aquí en Santiago hay varios grupos. Entonces el ministro predicaba que todo estaba mal y él solamente estaba bien. Y él y lo que él decía desde el púlpito. Entonces eso es muy común, hermano. Le predican a uno, le satanizan al resto, ¿no? Los demás están mal, son del diablo y si usted se congrega ahí va a ir al infierno. Un pastor le decía a su yerno, le decía,
El yerno de ese pastor era pariente de algunos miembros de la iglesia acá donde estamos nosotros. Y el pastor local decía, si tú te congregas un día en esa iglesia te vas a quedar en la tribulación. Entonces, tienen esas doctrinas, esos credos, hermano, que no sé de dónde los sacan. Entonces, si tú rechazas lo que yo creo, tienes la marca de la bestia, porque a mí Dios me lo reveló, soy yo y Dios, o Dios y yo. Entonces, ese es el gran problema que hay, hermano, y el gran miedo. Se predica y se manipula a través del miedo. Hay un libro que salió hace poco, está en la librería, se llama Abuso Espiritual, el abuso espiritual. Y uno de los ítems, creo, no lo he visto el libro, no lo he comprado, pero estaba revisando algunos comentarios y uno de los ítems es cuando tu pastor es narcisista y daba ciertas características. Y la verdad es que hay espíritus que se mueven dentro del mensaje, hermano, que son demasiado comunes y la gente los da como parte del mensaje. Es que el pastor es así y es el siervo de Dios y la verdad, hermano, si lo llevamos a la escritura, está fuera de la palabra. Entonces, hermano, eso quería aportarles a lo que decía el hermano Ángel. Y bueno, lo importante es que nosotros no tengamos esa clase de espíritu. Analicen todas las doctrinas. Yo tengo muchos libros de muchos hermanos, de muchas líneas, muchos pensamientos. No los tengo todos, por supuesto, pero tengo de muchos hermanos, muchas corrientes. Y hay que sentarse y averiguar, hermanos. No podemos atacar a alguien o desacreditar a alguien si no entendemos o sabemos cómo cree. La estatura de un varón perfecto, en una frase muy corta, el profeta dijo, no podemos, dijo el hermano Abraham, no podemos, ciencia del espíritu, fe, virtud, ciencia, ustedes saben. Ciencia del espíritu, dijo el profeta, es entender cómo el otro cree. Hay que estudiar como el otro cree, hay que entender, hay que sentarse, hay que oírse. Aquí yo oigo al hermano Monte, oigo a cada uno de ustedes, no creo todo igual como ustedes. No existen dos personas que vean igual el mensaje, dijo el profeta. Los psicoanalistas dicen que si hay dos hombres que piensan exactamente iguales, solo por una razón, uno de los dos no está usando el cerebro. Entonces, somos seres pensantes, tenemos puntos de vista diferentes y y eso, hermano. Entonces, cuando nos hacemos dueños de la verdad y la verdad muere con nosotros, yo creo que ahí está errado. Como dijo el profeta en el mensaje ¿Por qué? O Toxina de Pentecostés, o Bálsamo en Galad, que es el mismo mensaje, eh, el profeta dice, usted nunca le ponga un punto final a su doctrina. Nosotros creemos esto, creemos en el bautismo, creemos en la resurrección, creemos en el rapto, creemos en la transformación, sanidad divina, creemos eh, coma y lo que Dios quiere añadir. Pero cuando usted le pone un punto, ahí se murió espiritualmente porque usted se cerró. Y si Dios tenía más para usted, no se puede mejorar porque usted se casó ahí, en ese punto final. Así que tenemos que tener cuidado de no ponerle a nuestra doctrina o nuestro entendimiento un punto final, que es lo que hablábamos al principio de cuando hablamos de doctrinas y líneas y pensamientos, hay algunas doctrinas que tienen mucho de verdad, hermano. Son muy fundamentadas, muy bíblicas. Entonces eso hace que sea más difícil o que sea, para mí, no es llegar y golpear y atacar, no. Es analizar y ver cuál punto está fuera, si es el espíritu, si es la doctrina. Siempre detrás de la doctrina hay espíritu, pero como decía un hermano recién, el corazón está enredado en la doctrina, pero ¿cómo está en el corazón? Si el corazón es honesto, sincero y está dispuesto a corregirse, Dios puede hacer algo. Pero si ya el corazón está errado, aunque tenga una doctrina correcta, ya Dios no puede hacer mucho con eso. Dios les bendiga, hermano. Un saludo a todos. Un gran shalom. Encontré el texto del hermano Diógenes, se los compartí. Y aquí en la conversación, en el chat de esta pantalla, están las citas que el hermano usa del profeta, que el hermano usa ahí en ese estudio. El hombre se va, pero no su unción o su espíritu. Dios les bendiga, hermano. Sí, hermano. Claro, los nicolaitas también dicen que tienen la doctrina verdadera. La doctrina nicolaita creen que es la doctrina verdadera. Ese es el tiempo en el que vivimos. Hermano Samuel. Sí, mire, no sé, pues me corrigen si estoy equivocado yo. Mi sobrino
una ocasión me preguntó, ¿por qué se congrega en una congregación donde son los ayunos mensualmente? Entonces él me preguntó, y entonces yo le respondí y le dije, pues, si vos ves que está eso equivocado, simplemente no te unas a ese sistema. Pero pues no tampoco pues para que te salgas de la iglesia. Entonces, no sé qué dicen ustedes, si estoy equivocado yo ahí o estoy bien. Porque él me preguntó, ¿y ahora qué hago? Dijo, tío. Me salgo de esta iglesia, ¿qué hago? Dijo. Yo le dije, simplemente no te unas a ese sistema, al menos si vos ves que está equivocado, los ayunos mensualmente, obligadamente, no te unas a ese sistema y simplemente mantén tu paz y sigue congregante ahí. No sé qué dicen ustedes, ¿estoy equivocado yo ahí o qué? Bueno, ahí en esa parte, pues, si fuera eso nomás, pues no sé, sería así, pero es que si hay más cosas también, pues eso ya tendría también que verse, qué más cosas están equivocadas ahí, porque ¿dónde colocamos lo que dice salir en medio de ella, pueblo mío? Porque eso tiene que entenderse también, cuándo y de dónde es lo que uno tiene que salir o cuándo, o en qué situación, sería una gran pregunta esa también. Hermano Ángel. Sí, hermano, es que básicamente es como se venía viendo el tema de las doctrinas de cada iglesia local. Si una iglesia local observa un ayuno mensual, bueno, todos se paran por eso y lo observan, bueno, mal no le va a hacer. El tema es que no lo pueden hacer como una doctrina que todas las iglesias locales de Ecuador ayunen, hagan un ayuno mensual. Si ellos lo hacen así y se sienten bien y lo tienen como una costumbre, tradición o doctrina local, y la iglesia en su mayoría lo acepta y lo convalida, está bien, eso mal no les va a hacer. Ahora, el problema es cuando, como arrancó el hermano Freddy, que por ejemplo ustedes no observan el ayuno ese mensual que los otros hermanos hacen y ya son tildados como que ustedes están en falsa doctrina o que están fuera de la palabra por no observarlo. Ahí viene otro problema, porque eso ya se hizo como un dogma que debe ser observado por todas las iglesias hermanas que están en compañerismo. Y bueno, eso ya es otra cuestión. Ahora, como un asunto local, si toda la iglesia está de acuerdo en hacer un ayuno mensual, no es nada malo. Pero eso es algo local, pero no puede ser eh, que lo tengan que hacer obligatoriamente todas las iglesias que tienen un compañerismo o un lazo de unión por tener un origen en común, ¿no? Como ustedes ahí en Ecuador. Ese sería el mayor problema, que lo quieran regar como una doctrina, que todos la tengan que observar sí o sí, ¿no? Ahí radica el problema. A nivel local, eso ya es soberanía de su iglesia local. Este, pero por supuesto que seguramente habrá otras, eso será lo menos, ¿no? Porque eso dañarle no le va a dañar a ayunar una vez por semana. El problema es que seguramente hay otras cuestiones, seguramente ahí, ¿no? Dios bendiga. ¿Alguien más desea aportar en esta pregunta, hermanos? ¿Puedo hablar, hermano Mauricio? Adelante, hermano. Dios le bendiga. Sí, hermanos, pues esto es un poquito, como le digo, delicado. En realidad, hermanos, por este motivo es que estamos, digo así, pues ya las personas van saliendo a otro lugar donde están respetando, pues digo así, este reglamento, que yo soy testigo. Mano Freddy también es testigo que de una persona salió
este pensamiento de que hagamos un ayuno cada mes, cada primer día del mes. Entonces, hermanos, como que esto en realidad ellos le tienen ya como una doctrina, y porque el hermano apóstol pues dijo que bien está. Entonces, cuando él vivía, pues en realidad dijo, le veo bien. Y nosotros también, como tiernos todavía en el mensaje, no teníamos, digo así, pues un fundamento de eso para poder, como le digo, pues con seguridad saber lo que uno estaba haciendo. Entonces ellos mantienen eso, que porque el hermano, yo conversé con un laico que era, que digo así, pues de Cielo Verde, quien ahí inicié pues con ellos, y después por estos motivos de que en realidad no hemos encontrado, como le digo, pues respaldos bíblicos ni tampoco respaldos del mensaje. Entonces yo también había cambiado pues eso, porque también nosotros hacíamos de igual manera como ellos.